propone Israel. Y en este caso ya estamos en conexión para conversar con Carlos Anares, director de Resumen Latinoamericano, para tratar de entender en primera instancia qué está sucediendo en Medio Oriente. Carlos, te saluda Malena y Matías desde este lado. Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, gusto acá. Estar con ustedes. Gracias, Carlos, por estos minutos, donde en primera instancia queremos entender qué está sucediendo hoy, están intentando entender qué está sucediendo en Medio Oriente en los últimos 100 años. Es una charla más larga y extendida, pero bueno, ¿qué está sucediendo hoy en puntual con estos ataques de Israel al Líbano, con esta respuesta de Irán, para con la oyentada comprender que sucede en algo que está tan lejano, que lo sentimos así, pero a su vez tan cerca? No, bueno, lo que está sucediendo es que desde hace ahora ya un año, desde el 7 de octubre del año pasado, que se produjo ese levantamiento generalizado, ese basta ya del pueblo palestino a través de sus facciones revolucionarias, todas ellas, desde Hamás hasta el Frente Popular y el pueblo palestino en general que acompañó ese día tan glorioso para ellos, porque por primera vez en mucho tiempo pudieron demostrarle al mundo de que ese ejército israelí equipado por Estados Unidos no es invencible. Israel ha lanzado desde ese momento una escalada de violencia, de genocidio. Todo lo que hemos visto en Gaza ha sido atroz, y es atroz porque no hay un día donde no se sigue bombardeando Gaza o se invade los pueblos de la Cisjordania ocupada, y en todos los lugares la resistencia opera y le da también un color distinto a esa impunidad con la que actúa Israel siempre. Pero ahora la escalada ya llega al Líbano, porque si hay algo que pasó también desde los primeros días es que el compromiso de la resistencia libanesa, de Hezbollah, con la resistencia palestina, se hizo sentir desde el primer día, y Hezbollah, a pesar de que no era el protagonista principal, también puso sus muertos, también puso toda una cuota de empuje, sobre todo en la zona norte de los territorios ocupados, a los colonos, empujar a los colonos a que abandonen sus casas que no les pertenecen, que abandonen ese territorio que no les pertenece, y de esta manera le han dado un apoyo muy solidario a la resistencia palestina. Y eso se paga, obviamente, con Israel, con esa frase que tiene Netanyahu de decir la mano de Israel llega muy lejos, puede llegar muy lejos. Bueno, ahora comenzó este ataque artero al pueblo del Líbano. Israel, a diferencia de todo lo que significa el pueblo palestino o el pueblo libanés o cualquiera de los pueblos de esa región, se complace, disfruta en su perversidad de asesinar civiles, asesinar niños, niñas, y la resistencia, como bien lo dicen los dirigentes de Irán, que ahora también han entrado en combate contra la entidad sionista, la resistencia apunta a objetivos militares. Son las dos éticas que están en juego en esta guerra desigual. Unos se ensañan contra los civiles, cuanto más daño mejor, y otros tratan de atacar los objetivos militares. Y así estamos viendo la idea de Israel de querer convertir al Líbano, y sobre todo a Beirut, el sur del Líbano, en una nueva Gaza. Pero se encontraron con un enemigo que no es fácil de hacer retroceder, a pesar de los golpes duros que ha recibido Hezbollah, por ejemplo, el asesinato de su máximo líder, Hassan Nasrallah, que no es solamente el líder de Hezbollah, sino que es el líder de toda la resistencia, del eje de la resistencia. Sin embargo, a pesar de eso, y ese mismo día, los cohetes y los misiles de Hezbollah seguían cayendo sobre los territorios ocupados, incluso sobre Tel Aviv. Y la presencia de Irán, bueno, es el complemento necesario
ya estaba Yemen comprometido, también Irak, Siria, y ahora Irán, haciéndole saber a Israel que va a pelear, va a tener que guerrear contra todos, más allá de que tenga el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, Milei y todos los alcahuetes de América Latina que siguen bancando al genocidio sionista, va a tener que pelear con unos enemigos, entre comillas, que son muy poderosos también, y que saben de las estrategias y las debilidades de Israel, y por eso las cosas se están poniendo un poco más parejas, a pesar de que Israel va a seguir asesinando civiles, eso no quepa la menor duda. Carlos, ahí tenemos el ingreso de Irán, como bien decías, de un Irán que venía hace meses diciendo, no amenazando, pero diciendo como no siga avanzando Israel porque vamos a ingresar y vamos a confrontar. ¿Qué es lo que cambia con el Líbano, con este ataque al líder de Hezbollah, que hace que Irán ingrese y ya plantee una lucha contra Israel? No, bueno, no solamente ingresa por esto, ingresa Claro. porque desde hace tiempo tanto el sionismo como sus apoyos, sobre todo del lobby judío norteamericano y la presencia de Estados Unidos, le quitaron a Irán uno de sus cuadros más importantes, que era Qasem Soleimani. Y esa está ahí también. Y después vino lo de Ismail Haniyeh, que fue un ataque también dentro de la propia capital iraní, en Teherán. Entonces, en algún momento Irán trabaja en este tema de la guerra con una paciencia y una estrategia muy, muy interesante, porque todos decimos, ¿y por qué no interviene Irán? ¿Y por qué no interviene Irán? Bueno, y de pronto ellos van midiendo los tiempos, porque saben que esto es una guerra larga, esto no se va a definir en 4 días, es como lo de Rusia con Ucrania. Claro. Todos pensaban que Rusia, que lo puede hacer, puede pasar por encima de Ucrania en 4 días, pero se plantea otra estrategia, que ir desgastando al enemigo. Bueno. Y en el caso de Israel es mucho más grave, porque Israel no es Israel, Israel es la OTAN, todo un conjunto de corporaciones armamentísticas que están detrás de apoyar esta locura sionista del expansionismo, de querer quedarse con todos los países que están en la región, de formar el gran Israel. Entonces tenés que moverte con mucha paciencia para no quedar expuesto a que te derroten. Irán lo está haciendo, y yo creo que va a haber nuevos ataques en la medida que Israel pise el palito de decir, bueno, ahora lo vamos a atacar a Irán, se está corriendo la bola de que van a atacar las centrales nucleares. No creo que lo hagan, pero de todas maneras algo van a hacer, porque la locura de Netanyahu es huir hacia adelante todo el tiempo. Y en ese sentido es muy probable que también muevan a estos grupos operativos terroristas que tienen enclavado Estados Unidos y Israel allí en el sur de Irán, que incluso antes de ayer cometieron un atentado y mataron a 6 soldados iraníes. O sea, va a haber confrontaciones varias en ese sentido. Pero yo creo, sinceramente, que esto va a durar mucho, pero Israel va a ser derrotado. O sea, Carlos, esta estructura israelí que gobierna hoy va a ser derrotada. ahí preguntaste, porque lo trajiste una vez más a Netanyahu y a esta hipótesis de derrota de Israel. En términos de también internamente dentro de Israel, ¿cuál es la situación política de Netanyahu? Porque hemos visto en los últimos tiempos desde la población civil estar un poco en contra de cómo avanza la guerra y de un poco de avanzar rápidamente, y donde la violencia se ha incrementado y donde algunos ya hablan de una caída de Netanyahu y de otra forma política que asuma en Israel. Yo creo que la oposición que tiene Netanyahu todavía no alcanza para derrocarlo. Todavía él tiene una alianza muy fuerte, sobre todo dentro del ejército. A pesar de que han saltado por el aire algunos jefes del ejército, él tiene un apoyo. El sionismo está muy enquistado, el sionismo más ultra,
se puede decir, porque todo el sionismo es realmente expansionista y lleva adelante prácticas como la que estamos viendo, pero ahí hay un sector mucho más ultra enquistado en el ejército que lo va a respaldar. Y el pueblo, ese pueblo que se mueve, que además, si fuera consultado, también odia a los palestinos, odia a los árabes. Lo que pasa es que se está moviendo por un lado, tratar de recuperar los rehenes, que cada vez eso queda más lejano, porque es muy probable que la mayoría de los rehenes terminen muertos por todos estos ataques que hace Israel en Gaza. Y por otro lado, también por razones políticas, estamos viendo políticas de tener diferencias con Netanyahu, pero eso no alcanza para derrocarlo. La implosión tiene que venir desde adentro del propio gobierno, y ahí hay un sector más ultra que el otro. Entonces, ¿con quién reemplazas a Netanyahu si cae? Y bueno, con uno parecido. Y entonces ahí es donde habrá que ver en el fracaso que pueda tener Netanyahu en abrir estos nuevos frentes de combate, puede estar el resultado de su caída. Él sabe que tarde o temprano va a volar por los aires, y seguramente le van a cobrar todas, le van a cobrar la corrupción, le van a cobrar el fracaso de la guerra, pero mientras tanto sigue incorporando efectivos. Ahora los africanos, a los que le da residencia, los inmigrantes africanos, va a tener cada vez más apoyo norteamericano, salvo que gane Trump. Trump no es que no va a apoyar a Israel, pero no va a ser la locura que está haciendo Biden de mandar cada vez más efectivos. Ya estamos con 50.000 soldados norteamericanos en la zona, más el portaaviones, más todo lo demás. No creo que Trump esté para más guerras, digamos. Y en ese sentido, el lobby judío norteamericano tendrá que ingeniársela para ver cómo lo convence para que siga dándole gasolina al monstruo. Y preguntarte ahí, meternos un poco en elecciones en Norteamérica, porque se juega ahí también esto que decís vos, Trump, planteando, ya lo ha dicho también con Ucrania, de que va a dejar de mandar armamento a la guerra, y Kamala Harris, que podemos decir que todavía no lo sabemos, seguir un poco más la línea de Biden. ¿Qué se juega ahí en términos en esa elección, en conflicto de Medio Oriente, y también un poco quitarlo de ahí en el mapa global? Mira, en el conflicto en Medio Oriente los dos son pro-israelíes. El yerno de Trump es un sionista totalmente confeso. El propio Trump fue el que movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada norteamericana. Hizo el famoso acuerdo del siglo, que le salió muy mal, tratando de convencer a los países árabes para que normalicen sus relaciones con Israel. Y Harris sí ganaba a ser la línea de Hillary Clinton, ¿verdad? La línea actual de Biden. Yo creo que para el Medio Oriente quizás Trump no tenga la grandilocuencia en el apoyo que está haciendo Biden. Quizás empiece a retirar alguna tropa norteamericana, le siga mandando guita, eso seguro, le sigan mandando armas, pero no creo que apueste tanto como lo está haciendo Biden, que creo que también es un show lo que hace Biden, como para demostrarle al lobby, vótenme, háganme campaña, porque yo soy la figura, lo que viene detrás de mí es la misma línea, ¿verdad? Ahora, va a cambiar, donde va a cambiar mucho va a ser con respecto a Ucrania, y gane uno o gane el otro, son diferentes en ese sentido, y América Latina. A Trump le interesa mucho más América Latina que a Biden, que a Harris. Va a ser un enemigo feroz de Nicolás Maduro, como lo fue antes, aunque Obama, el bueno, fue el que empezó con las sanciones a Venezuela. Y va a tratar de encontrar en su patio trasero, en el caso de Trump, el lugar que
que necesita para seguir manteniendo una economía que cada vez le va peor, digamos, en ese sentido. Trump es muy probable que lo dice, que va a deportar a cientos de miles de migrantes. Esas son las diferencias, pero es una diferencia entre Drácula y Frankenstein, ¿viste? No hay mucha diferencia en ese sentido. Y lamentablemente siempre decimos, los llamados demócratas que después reciben el voto de los negros norteamericanos, de los latinos, de todo, son los que después terminan haciendo de los países un campo yermo, digamos. Aplastan, hambrean, y los republicanos finalmente tienen una política de expansión, pero en ese caso más inteligente, digamos. Tratan de decir, en esta guerra me meto, en esta no, esta me conviene, esta no tanto. En cambio, los demócratas abren 8 frentes de guerra a la vez, y es como Israel, y siguen lo más campante, ¿no? Carlos, como última ya preguntarte, porque me interesa, en todo esto, como en este mundo que se está disputando el poder, tenemos Estados Unidos de un lado, pero del otro también tenemos China, que ¿qué mirada tiene sobre el conflicto de Medio Oriente? Sabemos que China no es intervencionista en términos bélicos, pero en términos productivos debe haber unos intereses sobre el territorio. Conocemos el petróleo que hay en todo Medio Oriente y también las rutas marítimas que circundan por ahí. ¿Cuál es la mirada de China con todo el conflicto Porque se ha acercado, hemos visto algunos acercamientos en términos de buscar una paz. Sí, el acercamiento mayor que ha hecho China con este conflicto, más precisamente, es tratar de arrimar a los sectores de la resistencia palestina para que constituyan un frente único. Hizo un encuentro con Ismail Haniyeh cuando todavía vivía, con Mahmoud Abbas, que es como juntar el agua con el aceite, pero de hecho no anduvo eso, por más que para la foto todos posaron sonrientes, pero no funcionó cada vez es más la distancia que separa a Hamas y a todas las facciones, yo diría a Hamas y todas las facciones de la Autoridad Nacional Palestina, porque la Autoridad Nacional Palestina es botona, ya directamente se la pasa deteniendo combatientes en vez de estar apoyándolos. Y China ahí jugó fuerte en ese sentido, como jugó en su momento también de pararlo al mandatario norcoreano y tratar de arrimar posiciones con Corea del Sur. También fracasó, no anduvo eso tampoco. China no se mete en estos grandes conflictos y se mete comercialmente. Como vos decías, los intereses comerciales son los que más privan para China. No es expansionista de mandar ejércitos, pero sí es expansionista en mandar inversores. Y eso lo hace en todo el mundo. Por eso que desde el lado revolucionario, diría, del lado de una mirada revolucionaria latinoamericana, a mí no me convence mucho China cómo funciona. Digamos, uno esperaría otro tipo de cosas en este momento con respecto a Medio Oriente. O sea, más que pensar en negocios, sería pensar cómo te opones a Israel. ¿Y cómo puede China oponerse a Israel y parar, de alguna manera ayudar a parar esto? Y bueno, cercándolo económicamente a Israel. Trabajando con los países aliados de China, con los países que abrevan en China permanentemente, en general una apartheid comercial a Israel. Porque no es solamente la parte militar que hay que pensar en lo que se hizo en Sudáfrica, lo que se hizo en otros momentos. Eso funciona y Israel, eso sería letal para Israel, por más apoyo que tenga de Estados Unidos. Y sin embargo China no se mete en eso. China sí tiene buenas relaciones con Israel, tiene buenas relaciones con los países árabes. Es una cosa que no convence desde el lado de nosotros que decimos hay que apoyar la causa palestina, hay que terminar con este holocausto que está sufriendo el pueblo palestino, y esos son los países que pueden dar una mano. China, Rusia, son los países que pueden dar una mano. Rusia lo hace cuando tiene una base. O sea, Rusia ayer, por ejemplo, que fue atacada Siria nuevamente, y atacaron la base rusa en Siria,
Bueno, ahí se mete, y se metió para defender a Bashar al-Assad cuando intentaron derrocarlo. China no tiene bases en la zona, pero tiene intereses económicos. Y esos intereses económicos a veces los defiende apoyando a los países árabes y a veces los defiende haciéndose el sota con respecto a Israel. Cosa que, vuelvo a decir, desde la ética nuestra nos falla un poquito. Carlos, muchas gracias por este tiempo con Trinchera, por ayudarnos a intentar entender qué está pasando en Medio Oriente. Quedará el recorte luego para que la oyentada lo escuche. Un abrazo grande. Chao. Abrazo. Pasaba Carlos Henares, director de Resumen Latinoamericano, para conversar a raíz de todos esos ataques que se están sucediendo en el Líbano desde Israel y la actividad de Irán también metiéndose en el conflicto de Medio Oriente. Quedará ahí el recorte, como decían, para que lo escuchen, lo compartan y lo revivan. Nosotros nos vamos con una canción y seguimos con 526 al fondo.